¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio. Hoy estamos en Esdras 6. En este capítulo podemos ver la finalización. La verdad ya era hora del templo. También puedes ver la dedicación. Esto está interesante porque esta palabra que se usa para dedicación del templo es Hanukkah, que es la misma fiesta que se ve en Macabeos y es lo que los judíos celebran en diciembre. Pero ese no es el punto de este episodio. También podemos ver aquí que se ofrecen algunos sacrificios y se celebra la Pascua. Pero en realidad en este episodio lo que más llamó mi atención fue la cuestión de los reyes. Y me gustaría que antes que entráramos a este capítulo, nos regresáramos hasta Esdras 1. Y en Esdras 1, versículo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, yo cuando leo esto, y cuando también podemos leer la profecía de Isaías, me surge una pregunta. ¿Crees tú que Ciro era salvo, por decirlo de alguna forma? O sea, Ciro se había rendido a Dios reconociéndolo como el único Dios verdadero. Dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Crees tú que Ciro haya reconocido a Dios como Dios? Y me gustaría que checáramos esto, porque la verdad fue algo que sí me llamó mucho la atención. Y ahora sí, vámonos al capítulo de hoy, ¿no? Esdras 6, versículo 3, por favor. Dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Entonces, este pasajito del 3 al 5 es exactamente el mismo decreto que vemos en Esdras 1, pero esta es la versión persa, o sea, la versión oficial. Si te fijas, tiene un tono más formal, más administrativo, y en realidad no hace referencia a Jehová. Habla del Dios de los judíos, ¿sí? Del Dios de Jerusalén, pero no hace referencia a Dios como Jehová, como reconociéndolo como el único Dios verdadero. Y de hecho, en los registros históricos de los persas, se muestra que todos los reyes después de Ciro reconstruyeron templos de las naciones que conquistaron. Ciro, además de reparar el templo en Jerusalén, también reparó los templos en Uruk y en Ur. Su hijo reparó el templo de Sais en Egipto, y Darío reconstruyó el templo de Amón. En el cilindro de Ciro, que esto ya lo habíamos platicado y creo que por ahí te dejé una foto en alguna de las notas de los episodios, se puede leer esta inscripción. Es Ciro hablando, y esto es lo que dice: que todos los dioses a los cuales restablecí en sus ciudades santas pidan a Bel y Nebo diariamente por una larga vida para mí. Bel era el dios principal de los babilonios, y Nebo, según la mitología, más o menos porque no la conozco al 100, viene a ser como su hijo, algo por ahí va. Entonces, al parecer, viendo todos estos registros de los persas, Ciro siguió siendo pagano, siguió siendo idólatra, igual que los reyes después de él. Pero esto no quita lo que Dios hizo. O sea, en Esdras 1 dice que despertó Jehová el espíritu. Sí, Dios lo hizo. Ahora, aquí la cuestión es: ¿se dieron cuenta ellos que Dios había despertado su espíritu? O sea, ellos dijeron: Dios es el Dios verdadero, tengo que reconstruir su templo.
Pues probablemente no. De hecho, lo más seguro viendo los registros históricos es que no. Ellos estaban siguiendo y lo pongo entre comillas, interés propio. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues que Dios tiene absoluto control de todas las cosas, aun en la ignorancia o el pecado. Sí, estos reyes eran idólatras y sin embargo, siguieron siendo idólatras y sin embargo fueron un instrumento de Dios, al igual que leemos en Jeremías acerca de Nabucodonosor. Sí. Y me voy a meter aquí en un tema bastante complejo, así que no voy a profundizar mucho, pero te dejo en el blog de Medium una reseña de un libro que te puede servir para entrar en este tema. No para explicarlo ni nada, de hecho no creo que se pueda explicar, pero para entrar y entender un poquito más. Es un libro que está gratis, solo que está en inglés, pero te lo dejo ahí en el blog de Medium. Y el pasaje que más me gusta para hablar acerca de esta cuestión de la soberanía de Dios está en Génesis 50, versículo 20. Y es José hablando con sus hermanos. Recuerda que los hermanos de José lo vendieron, tenían algo de envidia. José no había sido muy prudente, lo venden como un esclavo. José llega a ponerse en una casa donde le va bien, pero luego lo acusan falsamente, lo mandan a la cárcel. O sea, vivió toda una situación difícil. Y en Génesis 50:20, José dice esto a sus hermanos que acaban de reencontrarse. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, esta palabra pensasteis y encaminó, en el original en realidad son la misma palabra, que es shashab o kashab, y significa planear. Es la misma palabra. Entonces, si lo leemos en ese sentido, con la misma palabra, el versículo 20 dice, ustedes planearon mal contra mí, mas Dios planeó bien. Muchas veces, y creo que esto es una enseñanza común, Dios usa los errores para algo bueno. Bueno, es que es más allá de que Dios use nuestras equivocaciones, es que en realidad Él ya planeó todo. Dios no tiene que improvisar porque yo pequé y Dios dice, no, ese no era mi plan, deja ahora lo cambio. No, Él ya conoce todas las cosas y entonces Él ha planeado todo. ¿Sí? ¿Significa esto que Él te obliga a pecar? No. Sin embargo, es muchísimo más, por mucho, y esto lo platicamos en el capítulo pasado, hablando de Job, es muchísimo más capaz, más sabio, más inteligente que tú y que yo, y entonces todo está dentro de su plan. Me gustaría que fuéramos al Salmo 105, versículo 16. Dice, hablando acerca de Dios, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. O sea, checa esa oración. Envió a un varón. ¿Cómo Dios envió a José hasta esa posición que obtuvo? Pues a través de todo lo que pasó, a través de todas las situaciones que vivió con sus hermanos, con la esposa de Potifar, con el panadero y el copero en la cárcel. O sea, a través de todo eso Dios lo envió. Sí, pero me gustaría que viéramos un ejemplo más, que creo que este es más claro, más tajante. En Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y checa aquí en este pasaje, Dios puso como propiciación, Dios lo puso. Y en Isaías 54:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estos dos pasajes están hablando de Cristo, y lo que quiero enfatizar es esta parte de que Dios lo puso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sí? Y la pregunta entonces aquí que surge es, ¿quién mató a Cristo? Sí, y puedes responder, yo con mis pecados, porque creo que es la respuesta más frecuente. Pero en realidad Dios mismo entregó
a su Hijo. Y eso es lo que se nos enseña, pero muchas veces lo repetimos y no caemos en cuenta de que fue Dios mismo el que en su soberanía planeó todas las cosas para que Cristo fuera nuestra propiciación. Eso quiere decir que dentro del plan de Dios estaba que Judas traicionara a Cristo, estaba que Pilato se lavara las manos para que no, pues yo intenté salvarte, pero no se pudo, ni modo. Y estaba también que el pueblo le rechazara. Todo esto estaba en la soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Y esto qué conmigo, no? Bueno, pues esto en realidad, para mí, trae mucha esperanza. ¿Sí? Considerando que tú y yo vivimos en un cuerpo carnal caído y pecaminoso y que tenemos una tendencia al pecado, considerar o tratar de entender o de vislumbrar un poquito de que el plan de Dios no cambia, que Él es soberano en todas las cosas y que Él planea todo. Entonces eso me da esperanza. En el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, este pedacito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aquí, yo sé que lo repito mucho, pero sí es algo que quiero ser muy enfático. Esto no significa que nos va a ir bien todo el tiempo o que vamos a vivir en prosperidad todo el tiempo, pero sí significa que nuestra vida va a glorificar a Dios y ese debería ser nuestro mayor anhelo. Aún cuando nos equivoquemos, aún cuando cometamos pecado, aún cuando tomemos malas decisiones, Dios sigue estando en control. Él no tiene que improvisar. Y entonces yo puedo descansar en esa promesa. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, aquí surge una parte que como humanos pues creo que es normal, ¿no? Pues si Dios tiene control de todo y aún en mis errores o en mis malas decisiones, Él sigue teniendo control, pues China libre, ¿no? O sea, voy a vivir como quiero, al cabo Él tiene control de todo. Pero la respuesta aquí, y es una enseñanza muy clara en la Biblia, es no, de ninguna manera. No podemos vivir como querramos. La evidencia más clara de que somos salvos es nuestra vida. La evidencia más contundente de nuestra salvación es la manera en que vemos el mundo y tomamos decisiones. Preguntémonos, ¿soy salvo? Entonces debo vivir como una persona salva. Lo más seguro es que si yo no vivo como una persona salva, como una persona nacida de nuevo, es porque no he nacido de nuevo. En 1 de Juan 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, hablando acerca de Cristo. Sí, Dios tiene control sobre todo y Él es soberano. Él siempre es soberano. Pero eso no me exime a mí de mi responsabilidad. Yo tengo que entender que al final de mi vida, y de hecho al final de los tiempos, va a haber un juicio. Y en ese juicio toda mi vida va a ser mostrada. Y esa va a ser tomada como la evidencia de que fui o no fui salvo. Sí. No depende de ese juicio mi salvación, porque yo soy justificado por Cristo. Pero si soy justificado por Cristo, pues mi vida tiene que reflejarlo, ¿no? No puedo ser justificado por Él y vivir como yo quiera. No es... no concuerda. Y regreso al versículo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tengamos esperanza en saber que Dios es soberano y que tiene control de todas las cosas, pero también esforcémonos por vivir como Él anduvo. Y como dice Colosenses, hagamos morir las obras de la carne. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast.
Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.